Bueno, levante la mano a quien le gustan las relaciones. Las relaciones. Levante la mano a quien le gustan las buenas relaciones. Déjela levantada a quien sea adicto a las destructivas. Porque también las hay, ¿no? También hay relaciones destructivas. Pero en general creo que a todos nos gustan las buenas relaciones, ¿o no? Sí. Decía el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, que no sé si lo pronuncié bien, aquí el padre de los padres me corregirán, pero decía este señor, el autor del Principito, que los seres humanos somos un nudo de relaciones. Y en realidad así es, somos un nudo de relaciones, a veces unas más anudadas que otras. Pero somos un nudo de relaciones, decía este señor. Y es que fíjense, tenemos relaciones con nosotros mismos, tenemos relaciones con los demás, tenemos relaciones con la naturaleza y con Dios. Son como los 4 polos hacia los que se dirige nuestra capacidad de relacionarnos. Hacia Dios, hacia la naturaleza, hacia los demás y hacia nosotros mismos. Ahora, ¿con quién nos relacionamos primero de esos 4 polos? Con nosotros mismos. ¿Será tan súper seguros y súper seguros? De hecho, la buena psicología dice que en realidad nos relacionamos primero con los otros. Primero somos conscientes de los demás y de los otros. Es más, somos seres de encuentro, si nos queremos llamar así, seres de relaciones. Necesitamos encontrarnos con nosotros todo el tiempo. Por ejemplo, un caballo, no sé si alguien aquí cría caballos. ¿Alguien cría caballos? No. Pero me imagino que todos saben que un caballo camina a las pocas horas de haber nacido. Apenas la mamá lo empuja un poquito, lo estimula un poco y ya está corriendo el caballo apenas en unas horas. Los caballos recién nacidos. ¿Cuánto tarda un bebé humano en caminar? Por lo menos, ¿no? Hay quienes se tardan un poquito más, un año, un mes, un año, 2, pero alrededor del año, digamos. En cambio, un caballo nada más le empuja tantito a la mamá y solito ya está corriendo. Fíjense cómo los seres humanos, y deja a un bebé y dile, a ver, ya quieres como un caballo y te dejo y camina solito. No pasa eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando dejamos a un bebé humano solo? Pues lo más probable es que se muera, ¿no? Eso pasa. Ya la misma biología nos dice que somos seres que necesitamos de los demás, y la psicología nos dice que somos primero conscientes de los otros. Incluso la persona humana como que ubica a su mamá como una especie de extensión suya. Es decir, la mamá nomás es como el mecanismo que me alcanza la leche. Como que todavía no es consciente de que la mamá es otra persona. Dicen que cerca de los 8 meses el bebé empieza a experimentar soledad, porque se da cuenta que es un individuo distinto a la mamá. Yo todo esto lo practiqué con mis hijos y me ponía a observarlos y sí pasa, ¿eh? Y que se ponen a llorar como a los 8 meses, yo hasta lo dejaba llorar a mi hijo, a ver, ¿no? Porque sí, me sientes solo. Como que parecía que sí, ¿no? Como que se da cuenta que él es algo distinto a la mamá. Incluso dice que los bebés, por ejemplo, si les pones una marca en la frente y los pones frente al espejo, al principio quieren tocar el espejo. Primero son conscientes de los otros. Después de los 8 meses, ya que se dieron cuenta que son otras personas, se tocan ellos cuando los pones al espejo con la marca. Después quizá se tocan ellos, ya como que dicen, no, este soy yo el que se está reflejando. Yo hice eso con mi hijo y sí pasó también. primero quería tocar el espejo porque le llamaba y luego sí se quería tocar él, ¿no? Entonces sí pasa eso. Y me di cuenta experimentando con mi hijo que sí somos seres de encuentro, digamos. Entonces primero conocemos a los demás. Es más, dicen que la adolescencia pues es la fase en la que uno va dialogando y encontrándose con uno mismo, que no. Se va haciendo uno consciente de que realmente es diferente a los padres. Entonces primero conocemos a los otros y después conocemos a nosotros mismos. Y simultáneamente quizá a la naturaleza y a Dios, o a la trascendencia, si le quieren llamar así. Pero ahí están los 4 polos de nuestras relaciones.
Por lo tanto, no solo es que nos gusten las relaciones, somos seres de relaciones, como decía el autor del Principito. Ahora, yo les preguntaría qué se necesita para tener una buena relación. Ya les di ahí un tip, ¿no? En la pantalla, pero estaba yo pensando que para que haya una buena relación con otra persona necesitamos en primer lugar confianza, ¿o no? Y la confianza nace de creer ciertas cosas de la otra persona. Te dicen, oye, te presento a fulanito, mira, está feíto, pero es millonario y es buena gente. Así que sal con él, ¿no? Y si tú eres mujer, dices, bueno, voy a salir con esta persona, está feíto, pero pues es millonario, es buena, dicen que es buena gente. Es más, reza y todo eso, así que hasta piadosón, ¿no? Así que voy a salir con él. Pero tienes que creer en primer lugar lo que otros te dicen de esa persona. Puede ser que te metas a Facebook a ver en qué anda, a ver si no sale con la foto típica chelera, ¿no? Entonces ahí te metes a ver, y dices, no tiene fotos cheleras, se ve que está bien. Bueno, los que no saben de Facebook, métanse a Facebook. Van a ver que muchos salen con fotos cheleras, ¿no? O sea, de repente uno dice, es que subes la misma foto todo, o sea, siempre estás con el vaso ahí. Nada más te cambia la ropa pero es la misma foto, ¿no? Bueno, y lo peor, con los mismos amigos. Bueno, en fin, el punto es que somos seres de relaciones y necesitamos confiar en el otro cuando quiero salir con alguien, ¿no? Confío en lo que me dijo mi amiga. Doy un primer paso, digamos, de confianza o de fe en que ese sujeto no es un asesino multiserial y me va a matar y me va a dejar ahí abandonado en el camellón de Horacio, ¿no? Doy ese primer paso. O sea, digo, a ver, sí salgo con él. Entonces se necesita la confianza y la confianza va creciendo después conforme va avanzando la relación, pero doy un primer paso de confianza y después la confianza se va acrecentando y necesitamos confianza para que haya una buena relación, ¿no? Cuando se rompe la confianza, pues la relación se daña o se destruye o ya no sirve. Bueno, necesitamos también para toda buena relación gestos físicos de amor. Quien me diga que no necesita besos y abrazos, pues es que no es humano. Pues sí, o sea, ¿no? La gente normal necesitamos besos y abrazos y apapachos, ¿o no? Necesitamos expresiones físicas de amor, aunque sea una mirada, mis queridos y queridas, aunque sea una mirada o una sonrisa, no se me pongan todavía intensos, aunque sea una mirada, pues. No basta que yo le diga a mi esposa, pues si ya sabes que te amo, ¿para qué quieres que te lo diga? No, en cambio si llego y le digo, mi vida, te amo, y le doy un abrazo y le doy un beso, pues cambia la cosa, ¿no? Necesitamos expresiones físicas de amor. ¿Les parece que eso es un pilar de una buena relación o no? Yo creo que sí, ¿no? Pero no solo gestos de amor, también símbolos. Los símbolos ayudan en nuestras relaciones. No sé, una flor, un iPhone 6, ¿no? Un iPhone 6 es símbolo de amor. Puede ser un beso, pueden ser símbolos de amor. Es decir, fíjense, no solo necesitamos gestos, sino también como objetos físicos, como símbolos del amor. Claro que el valor del símbolo dependerá de la misma relación. No es lo mismo que yo le regale a mi esposo una flor que se la regale a una señorita cualquiera que va pasando por la calle. De entrada, si le doy la flor, se va a echar a correr, ¿verdad? En cambio, a mi esposa, pues le doy una flor y tiene otro valor. El mismo símbolo físico o el mismo objeto físico adquiere un valor simbólico distinto. ¿Les parece que sí es un pilar de una buena relación, los gestos y los símbolos? Muy bien. Y el trato, me refiero al buen trato. Es decir, si yo digo que te amo, no te voy a golpear. Así que si alguien te está golpeando, no te ama, en serio, no te ama. No te ama. Ya sé que algunos dirán, es que entre más me pega, más siento que me ama. Bueno, para eso se necesita terapia, pues, pero en general sabemos que necesitamos portarnos a la altura de lo que decimos de la otra persona, ¿no? Yo digo te amo y entonces tengo que portarme conforme a eso que digo. A eso me refiero con trato, diríamos comportamiento también. Me porto a la altura de lo que te estoy diciendo.
Cuando digo que te amo. ¿Les parece que eso es un pilar de una buena relación? Sí. Y el último, pues básico, y lo puse al último porque pues es el más básico, ¿no? La comunicación entre dos personas, en toda buena relación y en toda buena relación de amor. Muy bien, la vez pasada decíamos que la fe cristiana es una relación con Dios por medio de Jesús. Así que si esto funciona para nuestras relaciones humanas, pues funciona también para nuestra relación con Dios. Les decía hace 8 días también cómo explicarían la fe católica en 15 minutos o en menos. Ya les decía que los musulmanes tienen sus 6 creencias básicas y sus 5 pilares, los budistas tienen sus 4 nobles verdades y el octuple sendero. No se me asusten, y tal vez algunos quedan confundidos porque cuando llegamos al cristianismo se pone heavy la cosa, ¿no? Híjole, y aquí como si unos son, si son, no son, Yuri, Califa, Ricardo Montt, ¿qué hacemos? ¿El Papa Francisco es cristiano o qué? ¿No? Bueno, no se preocupen. Si la fe católica es una relación con Dios, tenemos los mismos 4 pilares. Ya decíamos, si tenemos la confianza, y la confianza se produce al creer ciertas cosas de la otra persona, pues eso en el ámbito de la fe le llamamos credo. Ya les decía que necesitamos expresar nuestro amor de alguna manera, pues en el ámbito de la fe le llamamos sacramentos. Necesitamos también portarnos a la altura de lo que decimos y pues eso le llamamos moral. Necesitamos comunicarnos con Dios y a eso le llamamos oración. Así de sencillo. Entonces, si los 4 pilares de una buena relación, pues nos sirven para nuestra relación con Dios también. Curiosamente, esa es la división que tiene el catecismo de la Iglesia Católica también. Está dividido en esas 4 partes el catecismo de la Iglesia. Si ustedes lo consultan, que es un libro gordo así, que es el tumbaborros del católico, ¿no? O sea, si quieres saber algo, tienes que ir a ese libro a ver qué creen los católicos, y trae hasta las citas de la Biblia y todo, y hay que desempolvarlo y sacarlo, y es un poderoso instrumento para los cambios también. Así que este libro está dividido en esas 4 secciones. En este curso de Iglesia 101, pues vamos a hablar un poco de cada una, un poco, digamos, los temas transversales, si lo quieren ver así, basados en la Biblia. Este es un curso de teología bíblica sobre la Iglesia. Si quieren verlo cómo está comparado, pues queda así, los pilares de una relación y los pilares de la fe católica. ¿Les parece buena esta comparación? ¿Les ayuda? Entonces podemos explicar la fe cristiana diciendo, eres cristiano cuando crees en 2 creencias. ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Cuando crees en qué? ¿Se acuerdan? ¿En la Trinidad y en qué? No. En la Trinidad y en Jesucristo, ¿pero qué? En su doble naturaleza, o sea que es 100% hombre y 100% Dios. Si crees esas 2 cosas, eres cristiano, ¿sí? Y si tu fe está basada en estos 4 pilares, eres católico. Así de simple, así de sencillo. Conste que esto aplica también para los ortodoxos, hasta cierto punto. Pero bueno, como acá estamos tratando de católicos, pues diríamos que queda así, ¿no? Soy cristiano cuando creo en la Trinidad, creo en la doble naturaleza de Cristo. Eso me hace cristiano, me hace católico decir, mi fe está basada en estos 4 pilares. Entonces no le tenemos nada que envidiar a los musulmanes. Ellos tienen sus 5 pilares, nosotros 4, que somos más simples. Tenemos 4 pilares. Ahí está, ¿no? El credo, los sacramentos, la moral y la oración. Y lo podemos comparar con las relaciones. Podemos decirle a la otra persona, mira, ser cristiano es tener una relación con Dios por medio de Jesús. Yo la tengo en la Iglesia Católica y está basada en estos 4 pilares, mi relación con Dios por medio de Jesús. ¿Vamos bien? Bueno, ahora, punto número 1. Estamos llamados a dialogar. Estamos llamados a, pues sí, a eso, a dialogar, ¿no? Queremos ser seres de diálogo. Y la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, les presumo mi último Nuevo Testamento de la Biblia de la Iglesia en América. Soy coleccionista de Biblias, entonces, bueno, ustedes disculpen, lo compré incluso creo que antier, pero está muy bueno.
Se supone que esta es una traducción de la Biblia que va a ser la traducción oficial para todos los católicos de América Latina. Apenas se acaban de publicar el Nuevo Testamento. Se supone que para finales de año ya va a estar la Biblia completa. El coordinador de la traducción es el padre Carlos Junco Garza, un biblista de Monterrey, que prologó mi primer libro. Yo les enseñé mi segundo libro de edición casera, medio chapa, pero tengo un libro de veras que lo pueden encontrar en Google Books, que se llama Huellas Bioéticas en la tradición judeocristiana. Y el padre Carlos Junco prologó ese libro y él coordinó esta traducción de la Biblia. Él es un biblista extraordinario, es de Monterrey, y pues a él le encargaron los obispos de Latinoamérica coordinar esta traducción de la Biblia. Se va a llamar la Biblia de la Iglesia en América. No es la Biblia de América, esa ya chafeó. Esta es la Biblia de la Iglesia en América, está mejor. Es más, hasta le han puesto la Biblia, ¿no? Biblia de la Iglesia en América. Bueno, pues en esta Biblia de la Iglesia en América, que les presumo, hasta huele todavía nuevo, pero ya la subrayé, en la primera carta de Pedro, 3:15 al 17, dice así: al contrario, en sus corazones den culto a Cristo el Señor, y estén siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida dar razón de su esperanza. Pero háganlo con docilidad y respeto, con una conciencia buena, para que las mismas calumnias que digan en su contra avergüencen a quienes los critican debido a su buena conducta en Cristo. Pues más vale sufrir por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Bueno, ahí nos da como 4 pautas que hay que hacer. Hay que situar un poco esta carta, esta primera carta de Pedro. Hay quienes dicen que la habría escrito el mismo Pedro poco antes de ser martirizado en el año 64 en Roma. Hay quien dice que más bien la habría escrito algunos discípulos de él que conocían bien la doctrina de San Pedro y escribieron esa carta. Pero el hecho contundente es que es una carta escrita en medio de la persecución. Es una carta en la que los primeros cristianos ya se están enfrentando a los paganos y a los judíos que los atacan. A aquellos que no entienden su fe y no entienden sus prácticas y les preguntan: ¿y ustedes qué? ¿Ustedes de qué la arman o de qué la giran o por qué o qué onda con ustedes? Y entonces en este contexto es que se escribe esta carta. Y Pedro dice eso, dice: hay que estar, estas 4 cosas, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Así que vámonos por partes. Y eso tiene que ver con la iglesia, y a eso vamos a llegar. Dice: hay que estar siempre dispuestos. La presencia es el mejor apostolado. Es decir, si yo ya soy alguien que sigue a Jesús, yo tengo que hacer la diferencia en donde estoy. En mi lugar de trabajo, en la misma parroquia, tengo que hacer la diferencia y ser la diferencia. Hay veces que se dice, o tal vez a mí todavía me tocó estar en ciertas comunidades o grupos donde me decían: es que tienes que dar testimonio. Y yo decía: híjole, tengo que rezar, leer la Biblia, ir a misa, y aparte dar testimonio. Híjole, no funciona así, mis queridos. Más bien es: cuando yo estoy siguiendo a Jesús, dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado ya. Entonces, si yo estoy en Cristo, ya de hecho soy nueva criatura y se me va a notar. Así que si no se te nota esta noche, regresa a tu casa y: Señor, que se me note, por favor. ¿Cuál es la cita? Que soy nueva criatura. 2 Corintios 5:17, que se me note que soy tu hijo, que soy nueva, que se me note tantito aunque sea. Pero la Biblia dice que ya de hecho somos nuevas criaturas, que ya de hecho somos hijos de Dios. No tengo que portarme como si fuera hijo de Dios, no tengo que portarme bien para llegar a ser nueva criatura. La Biblia dice que ya lo soy. Entonces esta noche, por favor, de tarea, le dicen a Dios: por favor, que se me note que huelo a cristiano. Algo. Lo malo es que el Papa dijo que hay que oler a oveja, entonces bueno, no sé cómo se. Pero también Pablo dice que parecimos el buen aroma de Cristo, así que hay que decirle eso a Dios hoy en la noche: no que se me note, que me huelan, que cuando llegue me huelan que ando por ahí. Y es que nuestro cristianismo se manifiesta en nuestras decisiones cotidianas. Me viene a la mente una señora que quiero mucho y que además es madrina de mi hija, que ella me contaba que una vez, ella anduvo mucho tiempo en la New Age y le alineaba los chakras y le hacía los imanes a los ángeles, a la metafísica de Connie Méndez, 4 en 1, los maestros ascendidos, la flama violeta, todo eso le hacía ella. Los cristales,
un montón de cosas. Conoció a Jesús, cambió su vida totalmente y ahora pues incluso es una gran intercesora, es una mujer que cambió su vida radicalmente. Y ella me contaba que recién conoció al Señor, en su trabajo, pues había una muchacha que siempre le decía, oh, como ella sabe inyectar, ya ven que todos tenemos amigos que saben inyectar. Y si no, búsquense uno, porque pues son uno que sabe inyectar. Entonces, bueno, ella sabe inyectar, entonces su trabajo, pues siempre le pedían que les ayudara a inyectar. Y ella me contaba que había una muchacha que siempre le decía, oye, ¿me inyectas? Y ella antes de su conversión, pues como que siempre decía, sí, te inyectas. Hasta que después de que conoció al Señor, cuando esta misma muchacha le dijo, oye, ¿me inyectas? Ahí fue cuando ella le preguntó, oye, ¿qué te estoy inyectando? Y entonces que ella le dijo, no, pues anticonceptivo. Y entonces, pues esta mujer le dijo, no, ya no te voy a inyectar. Y pues la otra muchacha dijo, ay, ¿por qué? Si siempre me vas a inyectar. Le dijo, sí, pero ya no. Y le empezó a hablar de Jesús. Le dijo, mira, por esto y por lo otro. Después esta muchacha medio la escuchó y después dijo, ay, entonces ya me voy. El punto es que esta persona que les cuento, pues empezó a dar testimonio así en sus decisiones cotidianas. Y a eso es a lo que estamos llamados. Por eso Pedro dice, siempre dispuestos. Me encanta esta cita de la teóloga Jutta Wohlraff, que dice, el cristiano no es a primera vista una persona piadosa, sino una persona feliz. Y el Papa Francisco habla mucho de eso, ¿no? Que no debemos tener cara de ¿qué metáfora dice? Cara de no, dice algo como no sé si de plátano o algo así, de vinagre, ¿no? Cristianos avinagrados, dice el que no hay que estar así, bueno, dice hay que sonreír aunque sea. Muy bien, siempre dispuestos. También dice Pedro a dar respuesta, es decir, a buscar argumentos lógicos que apelen a la razón de nuestros oyentes, que lo hagan pensar, digamos. Cito a la misma teóloga que dice, aunque la fe cristiana no se puede demostrar, sí se puede mostrar que nuestras creencias no son absurdas y que es más razonable creer que no creer. ¿Cómo funciona este asunto de la razón con la fe? No es que la razón me empuje a la fe. Si yo ya creo, la razón me va a ayudar a ver que no creo en mitos. Pero no es la razón la que me empuja a la fe. La fe es un don de Dios. La razón me ayuda a ponerme en la puerta de la fe. Por eso el Papa Benedicto alguna vez escribió aquello de la puerta de la fe. Como que la razón me deja en la puerta. Entonces nosotros estamos llamados a presentar todos los argumentos para decirle a la otra persona, mira, no creo cosas absurdas. Hay que superar aquello de nuestras catequistas de, es un misterio. Yo tenía una catequista que tenía 3 respuestas para todas nuestras preguntas religiosas cuando éramos chiquitos. Solo 3 respuestas. Mire, le preguntábamos, se llamaba Luchita además. Y le decíamos, oiga Luchita, pues no sé, le preguntábamos, la Trinidad es un misterio. Y luego le decíamos, ¿y el adulterio? Eso está en el Antiguo Testamento. ¿Quién creó el mundo? Dios. Ahí están sus 3 respuestas, ¿no? ¿Quién creó el mundo? Dios. El adulterio, eso está en el Antiguo Testamento. La Trinidad es un misterio. Y conforme cuando uno va creciendo, pues uno se da cuenta que esas 3 respuestas no satisfacen todas las preguntas, ¿verdad? Entonces la razón pues nos ayuda a ver que no creemos en supersticiones. Eso es lo que dice Pedro, hay que dar respuesta. Y luego dice Pedro también, a todo el que pida, a todo el que pida. Y aquí nos damos cuenta que vamos a dialogar como en círculos, con 4 círculos concéntricos. Primero con nosotros mismos. Dice el Papa Juan Pablo II en la Fides et Ratio que la madurez humana consiste también en cuestionarse las propias creencias. No sé cuántos de ustedes se han cuestionado sus creencias. Dice Efesios 4:14, así no vamos a andar movidos por cualquier viento de doctrina, dice en la Biblia de Jerusalén. Como que Pablo le preocupa en la carta a los Efesios que cualquier doctrina te mueva. Diríamos acá que nos muevan el tapete. O sea, Pablo hubiera dicho, para que no les muevan el tapete. Ahí dice, para que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina, por mucha producción que tengan.
Sí, porque los gurúes tienen mucha producción, ¿no? Bueno, dice Efesios 4:14, no dejándonos llevar por cualquier viento de doctrina. Y Juan Pablo II pide ese ratio, dice, la madurez humana consiste en cuestionarse también las propias creencias. Y eso no te hace menos católico, el tener dudas, no te hace menos católico. Es más, cuando te empiezas a tomar en serio tu fe, pues tienes que batallar y luchar con ciertas doctrinas, como Jacob que luchó contra Dios. Miren, yo les cuento mi caso. Yo, desde que conocí a Jesús, claro, yo acepté y creo que Él murió por mis pecados. Lo acepto y lo creo con mi corazón y con mi cabeza, pero todavía no lo entiendo del todo. Es más, he dado como 15 cursos alfa y todavía no entiendo. ¿Cómo? Es más, tengo mi libro de alfa con preguntas ahí de, pero ¿y luego esto qué? ¿Y luego esto otro qué? Y todavía no lo entiendo. Es más, miren, Dios es tan bromista que no entiendo bien el tema de la redención. ¿Cómo es que Jesús murió por mis pecados? ¿Cómo así, dirán en Colombia? ¿Cómo así? No. Sí, me acuerdo que yo la cara de mi catequista diciendo que es un misterio. Pero eso no me satisface del todo. Y miren, tengo un grado en teología y voy por mi segunda maestría en teología y no lo entiendo. Y Dios es tan bromista que hace un mes me encargaron en una de las maestrías que estoy impartiendo clase dar un curso que se llama La Redención en San Anselmo. O sea, tengo que hablar de cómo es que Jesús murió por nuestros pecados. Entonces yo veo a Dios desde el cielo diciendo, jaja. Y créanme que estoy con mis alumnos de maestría diciendo, a ver, ustedes explíquenme. ¿Por qué dice San Anselmo estas cosas? Es más, hasta de repente dije, bueno, a lo mejor si leo a San Anselmo y veo cómo lo explica él. No, está peor. Sí, es terrible. Algunas cosas le entendí y dije, bueno, sí puede ser, pero en fin. Y eso no me hace menos católico, porque yo sin problemas digo en la misa, creo en Jesucristo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Lo creo, y lo creo en mi corazón, pero estoy como Jacob luchando con Dios con ese tema. Estoy seguro que en el cielo lo voy a entender bien. Sí, y es lo primero que le voy a preguntar. Y se pone peor cuando llega tu hijo de 6 años y te pregunta, oye, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Y entonces tú dices, pues, sí, es un misterio. Ok, entonces, pues primero tenemos que dialogar con nosotros antes de intentar dialogar con los otros, ¿verdad? Primero tenemos que convencernos de nuestra propia fe también nosotros, exprimirla y decir, a ver, ¿por qué creemos esto? ¿Por qué crees lo que crees? Después tenemos que dialogar con los otros cristianos, con los no cristianos y con los no creyentes. Y más o menos queda según este esquema nuestro diálogo. Es decir, aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ilumina nuestro ser, nuestras decisiones, pero necesitamos pedir a Jesús, sigue iluminando mi mente, sigue iluminando mis creencias, mi fe. Y llegamos a lo que los padres de la iglesia llamaban fe subjetiva, o decían que era la fe, que era el don del Espíritu. Decía San Juan Crisóstomo, está la fe que es lo que creemos, el credo, pero está también esa acción del Espíritu que me hace creer y asirme o quedarme con el credo, decía San Juan Crisóstomo. Bueno, y eso es una lucha, y hay que hacerla, y más en estas épocas, ¿no? Bueno, después tenemos que dialogar con los otros cristianos, eso le llamamos el diálogo ecuménico, y en la antigüedad en la Edad Media, le llamaban la demonstratio católica. Después tenemos que, fíjense, los círculos concéntricos, primero los de casa, digamos, con los otros cristianos. Después el círculo se va abriendo con la gente de las religiones, eso se le llama diálogo interreligioso, eso no es diálogo ecuménico. Ecuménico es con los otros cristianos, interreligioso es con las religiones. Y después con los ateos y agnósticos, y eso se llama la demonstratio religiosa. O sea, demostrarle al ateo y al agnóstico que ser creyente no es irracional. Bueno, pero conste que demonstratio en la Edad Media no significaba agarrar a bibliazos a la gente. Demonstratio significa en primer lugar dar argumentos sólidos, limpios,
no agarrar a bibliazos a la gente, ¿eh? Bueno, de hecho leímos que Pedro dice que sea con amabilidad, ¿no? Mi querido hermano, estás muy equivocado. Te quiero mucho, pero francamente estás equivocado. Se puede. Bueno, dice Pedro, dar razón de nuestra esperanza, y usa una palabra increíble ahí, dice logos, dar razón. Logos es eso, es el uso de la razón, la lógica, de ahí viene la palabra lógica. Pero Pedro dice, dar razón de nuestra esperanza, por lo tanto no vamos a dar razón de argumentos. Ya les decía que esta carta fue escrita en tiempo de persecución y martirio. Entonces una de las preguntas que quizás hacían los paganos era, ¿por qué ustedes son capaces de dar la vida por sus más profundas convicciones? Entonces la única lógica que le damos a esto es que no estamos defendiendo un argumento. Estamos en relación con una persona que nos da esperanza. Porque Pedro es lo que dice, da razón de su esperanza. ¿Por qué creen en el más allá? ¿Por qué están tan felices y contentos? Es ese por qué. Entonces no se trata del catecismo, sino se trata de dar razón de nuestra relación con Jesús. ¿Por qué creemos en Él? ¿Por qué esperamos en Él? ¿Y por qué le amamos? En hebreo, amén significa estar firme. Y el amén solo se aplica a Dios, no a las personas humanas en la Biblia. Solo se aplica a Dios. Amén solo aparece ligado a Dios. Por lo mismo, estamos comprometidos con una persona y no con un argumento. Muy bien. Ahora, pasemos a este puntito. Si decíamos que vamos a ver los temas transversales y nuestro curso tiene que ver con la iglesia, y esto ahí se los voy a ir dejando de tarea. En el credo decimos, creo en la iglesia, ¿verdad? Nada más que está mal traducido del latín. Porque decir creer en la iglesia le estamos equiparando a Dios. Entonces cuando escuchen a sus amigos que en el Starbucks les digan, pues yo creo en Jesús pero no en la iglesia, güey. Tenemos derecho a decirles, yo tampoco creo en la iglesia. Es más, es una herejía decir que creemos en la iglesia. No lo digo yo, consulten su catecismo en el párrafo 750, ahí dice, para que no digan que yo ando diciendo herejías. Ahí dice que cuando decimos creemos en la iglesia, no estamos creyendo en la iglesia, sino creemos a la iglesia. Ese sería el sentido. De hecho, en latín dice, no dice creo en la iglesia, dice credo ecclesiam, que sería más cercano a creo a la iglesia, no creo en la iglesia. Y es que mi relación con Jesús implica la iglesia. Hablamos de relaciones al inicio, pero es que resulta que cuando soy miembro de la iglesia tengo una relación con Jesús, y tener una relación con Jesús me hace miembro de la iglesia. Muy bien, y aquí empieza el problema. Vamos a empezar con el diálogo con los de casa, con el diálogo con los otros cristianos. Y simplemente quiero, si quieren pongan eso como siguiente título, diálogo con los otros cristianos. Y el tema de la iglesia es fundamental, pero el tema de la iglesia tiene que venir pegado con el tema de la Biblia. ¿Y por qué así? Entonces, el diálogo con los otros cristianos empieza con el tema de la Biblia y de la iglesia. ¿Qué compartimos con los otros cristianos? Ya a estas alturas deben saber decir. La Biblia. Además de la Biblia, la creencia en la Trinidad, la creencia en la doble naturaleza de Jesús. Obviamente compartimos la Biblia, pero ¿en qué sentido la Biblia? Evangélicos y católicos, por ejemplo, creemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios y que por lo tanto no contiene errores. Eso creemos evangélicos y católicos. Entonces, fíjense, estamos como dentro de un terreno común. Pero entonces, ¿cómo empezar a dialogar con ellos? Bueno, ahí les va. Y además esto nos va a servir para ir dialogando con nosotros mismos también. Punto número 1, aprender su lenguaje. Punto número 1, aprender su lenguaje. No solo con los evangélicos, cuando quiero dialogar con cualquier otra persona, me vuelvo odioso si yo insisto en usar mi lenguaje o en que vea a la otra persona las cosas como yo las veo, ¿verdad? Me vuelvo odioso con eso.
tengo que hacer el esfuerzo por ponerme en los zapatos del otro, pensar como el otro, bueno, tratar de pensar como el otro, ver las cosas como las ve el otro. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué ven aquí? ¿Qué están viendo aquí? ¿Qué ven? No, yo veo 5 uñas. Si nos ponemos a neciar, no, es que son 5, no, son 5 uñas. En cambio, si volteo mi mano, pues ya lo están viendo desde mi perspectiva. Y digo, ay, sí es cierto, son 5 dedos. Es así de fácil, ¿no? Tratar de ponerme en la perspectiva del otro. Bueno, ¿cómo aprendo el lenguaje evangélico? ¿Cómo se acerca un evangélico a la Biblia? Muy fácil. El evangélico tiene en la cabeza aquello de ¿dónde está en la Biblia? Tú no puedes llegar con el evangélico y decirle, es que el Papa Juan Pablo II, te va a decir, no, ¿dónde está en la Biblia? Tú no puedes llegar y decirle, es que el catecismo de la iglesia, ¿dónde está en la Biblia? Te va a decir. ¿Por qué? Porque para el evangélico, el catecismo de la iglesia católica o los escritos de los papas son escritos de hombres. Ellos insisten en un tema que se llama sola escritura en latín. Sola escritura, es decir, para el evangélico la Biblia es la única autoridad en materia de fe y de moral. Sacan o intentan sacar de la Biblia todas sus costumbres, sus ideas. Bien, entonces ahí está. ¿Y cómo piensa el evangélico? Solo en la Biblia. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para moldarme a su lenguaje? Además sabemos que el evangélico memoriza citas de la Biblia. Se las sabe de memoria. ¿Cuántas se saben ustedes? No, cita con número y capítulo y de memoria. ¿Sí? Bueno. Y hoy la cosa está... ¿Y saben que hoy la cosa está peor con las Biblias falsas? Sí, porque ya saben que peor es peor que peor. Está peor con las Biblias falsas. Yo aquí traigo una Biblia falsa en mi celular. Una aplicación así muy mona que buscas la palabra y te salen así todas las citas de la Biblia y puedes hacer planes bíblicos y hasta sigo a Oscar y él me sigue y ya estoy viendo que está leyendo la Biblia. Pero esa es una Biblia falsa porque la Biblia es un libro. Por eso yo digo, a ver, saquen su Biblia falsa y ya todos sacan el celular, ¿no? No sé si me entienden, por favor no vayan a decir, ay, Carlos dijo que es la Biblia, no la bajen porque es falsa. No. Estoy diciendo que pues la Biblia es un libro, pero ¿por qué digo que está peor eso? Porque eso evita que nos aprendamos de memoria a veces los textos. Una de las habilidades que nos está quitando el uso de los textos digitales es precisamente la de la memoria, porque la memoria trabaja incluso aprendiéndose la forma de la letra de los libros que lees. Aunque no lo sepamos, pero hasta la forma de la letra influye y por eso te aprendes los textos. Bueno, en fin, el punto es que eso está padrísimo, que los hermanos evangélicos se sepan citas de la Biblia y no tenemos por qué sentirnos así achicopalados, simplemente, a ver, ¿qué de diferencia tiene a los niños católicos que se aprenden el catecismo? Ninguna. Así que no los anden atacando, ay, qué horror que se aprenden las citas de la Biblia. Pues nosotros podríamos ir igual, ay, qué horror los niños de catecismo que se aprenden la pregunta 1, 2 y 3 y 4 del catecismo, yo todavía me la sé. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre de los cielos que con su poder ha hecho todo por nosotros. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo el mundo. ¿No? ¿Alguien se acuerda? ¿A poco no es así? A ver, ¿qué diferencia tiene entonces el evangélico que se aprende las citas de la Biblia a los niños del catecismo que se aprenden el catecismo? Entonces hay que volver a rescatar el uso de la memoria, digamos, para usar el lenguaje del hermano evangélico. El hermano evangélico se impresiona cuando le dices, 2 Corintios 5:17 dice, todo el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas han pasado. Y te lo estoy citando según la Nueva Versión Internacional. Y el otro dice, órale, ¿no? Créanme que eso es mágico, ¿eh? Cuando un evangélico te ve citando la Biblia con capítulo y versículo, te va a escuchar. En serio, créanme. Si no, ni lo intentes. Si te ve citar la Biblia con capítulo y versículo, es más, si se la citas de la Reina Valeria, de la Reina Valedora, si le dices, como dice la Reina Valera, Jehová de los ejércitos, se fascinan así, ¿no? Y le dices, es la versión del 60 además. Bueno,
En serio, hay que aprendernos, miren, eso lo hacemos por amor. No es una onda de estrategias, y no es por amor. O sea, si quiero hablar contigo, pues tengo que amoldarme a tu lenguaje hasta cierto punto, ¿no es cierto? Bien, eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, el asunto no se trata de cuántas citas de la Biblia tengo yo para probar mi doctrina. Sobre todo, y aquí voy a ir ya terminando y enlazando con el tema de la iglesia, ¿por qué? El problema con el método de memorizar pasajes de la Biblia, los evangélicos esto le llaman los textos prueba. Y como siempre nos están diciendo, ¿dónde está la Biblia? Si tú le muestras que hay 5 pasajes de la Biblia donde lo dice, ya te va a creer. Pero a veces la falla con este método, bueno, son 2 fallas. Primero, sacar de contexto los versículos. Se necesita el contexto. Pero la otra falla es más grave. A veces hay ciertos pasajes de la Biblia que parecen contradecir a otros. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 3 al 4 de la Biblia, de la Vía, dice, Romanos 1, 3 al 4 dice, que Jesucristo ha sido constituido, usa esa palabra, esta traducción, constituido Hijo de Dios por su resurrección. Así dice Romanos 1, 4. Jesucristo ha sido constituido Hijo de Dios por su resurrección. A ver, ¿no les dice nada raro eso? Cuando uno le dice, a ver, espera. ¿Cómo que fue constituido Hijo de Dios por su resurrección? ¿Qué no era antes? A ver, ahí se las dejo de tarea. ¿Qué tal eso? Ahí está en la Biblia. Así está mal. Ahí está en la Biblia que Jesús fue constituido Hijo de Dios en su resurrección. Esas son de las cosas que yo le empecé a preguntar a mi catequista. Y ya no me bastaba que me dijera, es un misterio. No, ¿qué misterio? Ahí dice que fue constituido Hijo de Dios por su resurrección. Entonces fíjense cómo el asunto no es juntar citas de la Biblia, porque a veces unas parecen contradecir a otras. Entonces no fallemos en el método. Sí está bien memorizar, pero no pensemos que el asunto es de ganar o es numérico de a ver cuántas citas de la Biblia tienen y a ver cuántas citas de la Biblia tengo yo. Así no funciona. ¿Cómo funciona entonces? Ahí lo uno con el tema de la iglesia. En realidad, evangélicos y católicos somos parte de una comunidad interpretativa de la Biblia. ¿Cómo se hace uno evangélico? Bueno, este es el proceso. Te invitan a su iglesia, a Más Vida TV, y ahí vas, ¿no? Y entonces el pastor predica muy chido y de repente dice, para que no lo critiquen otros pastores, claro, dice, bueno, se me olvidaba, ¿quién quiere aceptar a Jesús en su corazón? ¿No? Así ya otros pastores más fundamentalistas no lo atacan. Entonces el pastor dice, ¿quién quiere aceptar a Jesús en su corazón? Si les llegó el mensaje, pónganse de pie. Los más tradicionales dicen, vengan acá al frente y vamos a hacer una oración, síganme en su corazón. Y ya empieza el pastor diciendo, bueno, hasta Alfa ha caído en ese error, ahí está la oración de aceptar a Jesús. Pues sí, son evangélicos, no les da papas. Entonces, ahí dice que hay que aceptar a Jesús. Ojo, mis queridos, no está mal aceptar a Jesús, en la misa lo aceptamos. Cuando el sacerdote levanta la hostia y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué decimos nosotros? Señor, no soy digno de que entres, citando Mateo 8:8. Hasta le podemos decir al evangélico, mira, ahí citamos Mateo 8:8. Cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios, está citando Juan 1, creo que es 16, cuando dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nosotros respondemos con Mateo 8:8. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, ahí estamos aceptando, y cuando nos acercamos a comulgar, volvemos a aceptar a Jesús como nuestro Señor. Cuando el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, decimos amén. Ahí tenemos un momento de aceptar a Jesús también. Entonces no está mal aceptar a Jesús. Es más, las oraciones de aceptar a Jesús están lindas. La de Alfa está linda, está bien hecha, está padre. A ver, acepto a Jesús, ahí está, acéptalo. Y en el retiro del Espíritu Santo, si no lo han aceptado, tienes que decir, a ver, haz esta oración. Está bien, está linda, pero no la podemos, por ejemplo, esa poner como parte de nuestra liturgia, digamos. Porque, a ver, ¿y por qué? ¿Por qué no? Porque resulta que eso no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia ves a Pablo diciendo, a ver, entonces los efesios se pusieron de pie y Pablo dijo, ¿quién acepta a Jesús como su...? No hay nada de eso, ¿eh?
Y le puedes preguntar al evangélico, a ver, ¿dónde está en la Biblia que yo tengo que hacer una oración para aceptar a Jesús en mi corazón? Eso lo inventó Charles Finney, un evangélico norteamericano. Como se volvieron muy prácticos en el siglo XIX, en la plena época del revivalismo, Charles Finney desarrolló una serie de pasos para que rápido te convirtieras, recibieras el Espíritu Santo y te anotaras en la lista de conversos. Eso fue en el siglo XIX, eso le llamaron el altar call, el llamado al altar, que sería el equivalente a nuestro bautismo, a fin de cuentas. Porque para nosotros, si tú le preguntas, ¿cómo te haces católico? Ah, pues te bautizas y ya eres parte de la iglesia. Para el evangélico no hay que hacer la oración del sinner, ¿no? Del pecado. Bueno, ahí viene la pregunta entonces. A fin de cuentas, los católicos creemos cosas que están en la Biblia y que el evangélico no cree. Y el evangélico hace muchas cosas que no están en la Biblia también. Por ejemplo esta, pero estoy haciendo énfasis en esta porque es la crucial. O sea, ¿cómo me hago evangélico? Pues de esa manera. Es más, dicen que ya cuando, imagínense, acá está el pastor y ya pasaron 20 y luego ya les dice, bueno, ahora pasen al salón de la clase especial donde ya les van a dar un librito donde dice qué tienen que hacer después de que hicieron esta oración, les dan su café, y su librito y su disco y no sé qué, y su chocolate. No, todavía no, pero ahí ya te anotas como en la clase 1 de que ya eres cristiano y ahora ya vas a la clase 1, ¿no? ¿Dónde está en la Biblia ese proceso? Yo no veo a Pedro diciendo, a ver, ¿quién quiere aceptar a Jesús en su corazón? Ni siquiera está la oración del pecador, digamos. Bueno, ¿a qué viene la iglesia con todo esto? Ya les decía, estamos en dos comunidades interpretativas. La pregunta es, ¿cuál de las dos comunidades interpretativas es la que Dios aprueba? Nada más se los dejo de tarea. Los católicos tenemos razones bíblicas para decir que la interpretación de la Biblia tiene que ver con la tradición y el magisterio de la iglesia. Y eso está en la Biblia. El evangélico, y les dejo estas dos citas de la Biblia de tarea, el evangélico te va a citar 1 de Timoteo 3:16, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios, y te va a decir, ya ves, ahí dice que la Biblia es la única, toda escritura es inspirada por Dios, y apta para corregir, para enseñar, para equipar al hombre de Dios para toda buena obra, dice ahí. Lo cité según la Reina Valera. Ahí dice, 1 Timoteo 3:16. En esa cita se basan para decir que solo se basan en la Biblia, 1 Timoteo 3:16. El punto es que ahí no dice que es solo la Biblia, dice la Biblia es útil, pero no dice que es lo único. El aire es útil para vivir, pero no es lo único que necesito comer, necesito apapachos de mi esposita para vivir también. Es útil, ¿no? El aire, pero no es lo único. Bueno, la Biblia es útil, pero no es lo único. En cambio, nosotros podríamos decirle al evangélico, fíjate que más bien yo veo en el Nuevo Testamento que se necesita la comunidad para interpretar la Biblia. Por eso el énfasis que hacemos, y por eso, miren, por ejemplo, un evangélico lee en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, esta frase del apóstol Santiago, porque Jesús está retenido en el cielo hasta que sean restauradas todas las cosas y que vengan tiempos de refrigerio y la restauración de todas las cosas. Hay una comunidad interpretativa evangélica que lee eso como que Jesús tiene que restaurar a los apóstoles, a los profetas, a los 5 ministerios de Efesios 4. Y uno dice, ah, caray, después de 19 siglos a esto se les ocurrió, ¿no? Nadie había interpretado de esa manera ese texto de la Biblia. El problema es que esa comunidad interpretativa te pone unos lentes, te pone un filtro, y todo lo vas filtrando según esa comunidad interpretativa. Por eso la pregunta de fondo para dialogar con el evangélico es, antes de las imágenes de la Virgen de Guadalupe, no se vayan a enojar si les dicen que la Virgen y no sé qué, hay que preguntarles, a ver, ¿por qué crees que la Biblia es la única autoridad? Esa es la pregunta básica. Y él te va a citar 1 Timoteo 3:16 y dile, pues sí, pero ahí no dice que debe ser la única autoridad. Es decir, el problema con decir que la Biblia debe ser la única autoridad es que eso no está en la Biblia. Bueno, ahí le vamos a dejar, voy a enlazar este tema con el de la iglesia para la siguiente ocasión. Todo está en School of the Day, voy a ir subiendo estas cosas, así que pueden ir en paz.